En este video vamos a tratar conceptos básicos, necesidades energéticas y la dieta mediterránea, todo relacionado con la alimentación y sus efectos sobre la enfermedad cardiovascular. Interesarles acerca del tema, les contaré que en un estudio como el estudio Enrica, casi el 47% de la población española sufre de hipercolesterolemia y solamente la mitad lo sabe. Asimismo, al año mueren 28.000 personas en nuestro país debido a la obesidad y el sobrepeso. Todo ello, por supuesto, relacionado con la alimentación. También hay otro estudio, el Predimed, que dice que una dieta equilibrada puede disminuir hasta un 30% el riesgo de tener enfermedad cardiovascular. Iniciaremos tratando los nutrientes. Los nutrientes son los componentes químicos de los alimentos que cumplen una función en el organismo y distinguimos entre macronutrientes, entre los que están los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, y los micronutrientes u oligoelementos, que son los que tienen las vitaminas y minerales. Y también hablaremos sobre el nutriente esencial. Hablando de los requerimientos diarios de macronutrientes, se considera que en nuestra dieta diaria deberíamos tomar un 55% de carbohidratos, pues cada carbohidrato proporciona 4 calorías por cada gramo. También de grasa un 25%, aunque cuando se hace una dieta baja en colesterol, las grasas normalmente bajan de este 25% y además se discrimina grasas que son nocivas para la salud cardiovascular y se propicia que el consumo de grasa sea casi exclusivamente de aceite de oliva virgen extra y aguacate, proporcionando cada gramo de grasa 9 calorías, un poco más del doble de lo que proporciona un gramo de hidratos de carbono. También se habla de un 20% o más de calorías que parten a partir de las proteínas, las cuales cada gramo de proteínas proporciona 4 calorías. Comenzamos hablando de los carbohidratos. Los carbohidratos los clasificamos en diferentes clases como azúcares simples, polisacáridos, y dentro de los azúcares simples están los monosacáridos, como son la galactosa, la glucosa y la fructosa. Y los ejemplos de ellos son, ejemplo de la galactosa, pues el azúcar de la leche, de la glucosa, las frutas y verduras, de la fructosa, las frutas y verduras, incluso la miel. Y luego están ya los disacáridos, que tienen ya 2 moléculas de glucosa, y están la sacarosa, que está en las frutas, verduras y el azúcar común, la lactosa, que es el azúcar que contiene la leche, el hidrato de carbono que contiene la leche, y la maltosa. Y dentro de los polisacáridos pues están el almidón y polisacáridos sin almidón, y dentro de los almidones pues son lo que tomamos muy frecuentemente, como son los cereales, los tubérculos, las legumbres y las verduras, que contienen amilosa, amilopectina, almidón modificado, almidón resistente y inulina. Y luego ya están los otro tipo de polisacáridos sin almidón, como la celulosa, la hemicelulosa, la pectina, las gomas, los mucílagos y los betaglucanos, que los tenemos pues en el contenido de las frutas, los tubérculos, las legumbres y las verduras. Y por fin hay sustancias relacionadas como por ejemplo la lignina, que está en la madera de diferentes tipos de plantas y árboles. ¿Cómo se produce el metabolismo de los carbohidratos? Pues la ruta que siguen los carbohidratos va a depender de la ingesta. La ingesta se produce y en el tubo digestivo se produce la digestión. Y en esta digestión parte es la absorción en forma del carbohidrato más simple, que es la glucosa, que pasa a la sangre y hace que se eleven los niveles de glucosa en sangre. Y esto lo detecta el páncreas y produce una liberación de insulina para distribuir esta glucosa que tenemos en la sangre para que vaya a los músculos o diferentes partes del cuerpo, incluido por supuesto el hígado. Cuando nosotros no tomamos suficiente glucosa, pues hay otra producción de glucosa que se produce a través de la grasa o a través de las proteínas. Como les decía, los hidratos de carbono por gramo producen 4 calorías
y bueno, pues las necesidades energéticas de nuestro organismo son las que realmente queman estas calorías, especialmente los músculos, que también las pueden acumular en forma de glucógeno, y la parte que se quema en nuestro organismo se transforma en el hígado en grasa. La grasa, que es la que contenemos en el tejido adiposo, es decir, en las partes de la piel que están debajo y en la grasa visceral. Por supuesto, para el metabolismo de las proteínas, para su absorción, también es necesario obtener energía, y también es necesario la utilidad de los hidratos de carbono. Cuando nosotros tenemos una ingesta insuficiente de hidratos de carbono, nuestro cuerpo metaboliza proteínas para obtener energía, y también las grasas, que también es otra forma de acúmulo de energía. El índice glucémico. El índice glucémico está determinado por los hidratos de carbono simples, como son la glucosa, la maltosa o la sacarosa, que se absorben rápidamente en el intestino, dando lugar a picos elevados de glucosa y, por supuesto, como consecuencia de ello, a que suban los niveles de insulina. Este aumento de insulina estimula la utilización de la glucosa por las células y favorece la síntesis de triglicéridos en el hígado, que posteriormente son almacenados en el tejido adiposo como grasa. Después de esto, pues se produce un descenso de la glucemia y sensación de hambre, con lo cual pues sería necesario de nuevo pues realizar una nueva ingesta. Los hidratos de carbono complejos, como pueden ser los de las legumbres, pues también elevan los niveles de glucosa en sangre, es decir, el índice glucémico, pero lo hacen más lentamente, y por ello necesitan menos cantidad de insulina y se sintetizan, por tanto, menos triglicéridos, ya que mantienen los niveles de glucosa por periodos más largos y aparece una sensación de hambre más raramente. Respecto a los hidratos de carbono, tenemos que recordar algunas de las cosas que hemos dicho, como por ejemplo que deben constituir la mitad de las calorías diarias que consumimos, que hay que consumir productos elaborados con cereales, pero hay que incorporar cierta cantidad de productos integrales, principalmente en todas las comidas, y escoger mejor fuente de hidratos de carbono, los que producen un índice glucémico menor, como son los procedentes de granos enteros, de vegetales, de frutas, de legumbres, ya que también aportan no solamente calorías, sino vitaminas, minerales y fibra. Los azúcares simples solo deben presentar el 10% de la energía que consumimos, para evitar esos picos de glucosa de los que hablábamos. La ingesta de azúcares refinados, por ejemplo en el azúcar de mesa, en golosinas, en caramelos, deben evitarse porque suministran calorías pero no aportan ni vitamina ni minerales y se llaman calorías vacías. Un consumo de azúcares excesivo puede llevar al sobrepeso y contribuir al desarrollo de la caries dental y a la producción de la diabetes tipo 2. La fibra dietética es también un tipo de carbohidrato que se encuentra exclusivamente en las plantas. A diferencia de otros hidratos de carbono, no se absorbe en el intestino delgado para suministrar energía, y aunque algunas rutas del metabolismo ocurren en el intestino grueso, ahora se reconoce que aporta 2 calorías por gramo. La fibra dietética tiene diferentes funciones, incluyendo el mantenimiento saludable del sistema tubo digestivo, como comentábamos en el vídeo que se dedicó a la microbiota. Se recomienda por lo menos 25 gramos diarios de fibra. Los lípidos o grasas los podemos dividir en ácidos grasos, que pueden ser saturados o insaturados, lípidos con ácidos grasos saponificables, que pueden ser simples o complejos, y lípidos sin ácidos grasos insaponificables. Entre los ácidos grasos saponificables están los simples, que serían los ácidos grasos glicéridos, luego estarían también las ceras, y entre los complejos estarían los fosfolípidos y los glucolípidos. Ya en los lípidos sin ácidos grasos estarían los esteroides y los isoprenoides. Estamos hablando de los insaponificables.
Los ácidos grasos son los componentes característicos de muchos lípidos o grasas y rara vez se encuentran libres en las células. Los ácidos grasos saturados son grasas sólidas a temperatura ambiente y su mayoría de origen animal. Esas son las grasas que aumentan el nivel de colesterol malo, es decir, el LDL. Son grasas saturadas y las podemos encontrar en la carne, en las carnes rojas, en la leche entera, en la crema, el queso, la manteca. Y los insaturados son grasas líquidas que a temperatura ambiente ya se conservan en este estado y son todos los aceites provenientes de semillas. Por ejemplo, pues el aceite de oliva, los frutos secos, los pescados azules, las grasas animales y aceites que son poco saludables como por ejemplo el aceite de palma o el aceite de coco. ¿Cómo se produce la digestión de las grasas? Pues se produce en el estómago, en el intestino, gracias a la vesícula biliar y al páncreas y también en otras partes del intestino por efecto de la lipasa intestinal. En el estómago actuaría una lipasa que es la lipasa gástrica y la tributilinasa que hacen que se hidrolicen los triglicéridos en ácidos grasos de cadena corta. La vesícula biliar a través de la bilis es un emulsificante, facilita que se absorban estas grasas. En cambio, la lipasa pancreática también hidroliza los lípidos, igual que lo hacía la gástrica, y en el duodeno está la lipasa intestinal, que los transforma en diglicéridos o monoglicéridos o ácidos grasos y glicerol. Los lípidos tienen más funciones que la propiamente de soporte energético, de almacén energético, tienen funciones como estructural, en la parte de la membrana de las células, por ejemplo, que están formadas por colesterol, y reguladora, protectora del frío, de transporte cuando va unido a lipoproteínas. Son diferentes funciones que tienen los lípidos o las grasas en el organismo. ¿Cuáles son las recomendaciones dietéticas? Pues las recomendaciones dietéticas es no tomar lípidos, grasas saturadas, las que están en las carnes rojas, como decíamos, en el sebo, en el tocino, en los lácteos enteros, y en su lugar tomar ácidos grasos monoinsaturados que están principalmente en el aceite de oliva virgen extra y en el aguacate, o poliinsaturados, teniendo la mayoría de nuestros ácidos grasos que ser monoinsaturados. Cuando hay un exceso de consumo de grasas, pues se va a producir obesidad, aterosclerosis, pancreatitis, hepatitis, problemas biliares, esteatorrea. Con lo cual, las grasas se recomienda que se consuman en pequeñas cantidades. Metabolismo lipídico y situaciones y factores. Pues hay situaciones en las que se consigue que aumente o que se genere grasa y hay otras que se favorece que se metabolice la grasa. ¿Cuáles serían en las que se genera grasa, que se favorece que se genere grasa? Pues como hemos dicho, con la alimentación con grasas, cuando realmente hay elevada insulina o cuando no se hace ejercicio. En cambio, las que favorecen que se destruyan las grasas va a ser el ayuno, las personas que tienen el tiroides alterado con hipertiroidismo, cuando se hace ejercicio, cuando la hormona del crecimiento entra en funcionamiento, que es preferentemente en las etapas de la juventud, y cuando se toman agonistas beta adrenérgicos. Las lipoproteínas son unas moléculas que circulan por la sangre y que llevan unidas las grasas, es decir, las proteínas vehiculan cuando circulan en la sangre las grasas para que se vayan de un lado a otro. Por ejemplo, los kilomicrones, que es un tipo de lipoproteína, lleva fundamentalmente triglicéridos, las LDL, IDL y la VLDL son lipoproteínas que llevan fundamentalmente colesterol malo, colesterol oxidado, y las HDL serían las que se encargarían de recoger por las arterias este colesterol para llevarlo al hígado y destruirlo. Vamos a pasar a otro de los macronutrientes que es
de una vital importancia, igual que los demás, pero en este caso más porque con la edad se produce siempre una deficiencia de proteínas. Las proteínas son macromoléculas orgánicas y están constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y a veces pueden contener también moléculas de azufre y de fósforo. Y son elementos químicos que se agrupan para formar unidades estructurales y los llamamos aminoácidos. Es decir, las proteínas están formadas por moléculas más pequeñas que llamamos aminoácidos y que podemos considerar que son como los edificios que se construyen con ladrillos, serían los ladrillos de las proteínas. Son imprescindibles para el crecimiento del organismo y realizan una enorme cantidad de funciones diferentes, entre las que podemos destacar, por ejemplo, estructurales, como el colágeno, inmunológicas, como los anticuerpos, enzimáticas, es decir, que favorecen las reacciones químicas, como la sacarosa o la pepsina, contráctiles, como la que tienen los músculos, actina y miosina, homeostáticas, como la rodopsina, o protectoras, como la trombina y el fibrinógeno. En el hígado, los lípidos pueden metabolizarse y almacenarse a convertirse en lipoproteínas, forma en la cual se transportan en la sangre, como acabamos de decir, para su uso inmediato como fuente de energía o como para realizar funciones especiales. Los principales alimentos que contienen proteínas serían los derivados de la carne, el pollo hervido, el pollo asado, lomo, jamón, salchichón, pero estos alimentos realmente no son los recomendados porque también contienen grasas que no son cardiosaludables. Entonces los alimentos proteicos que nosotros recomendamos son el pollo, pavo, conejo y el pescado. También hay proteínas, como acabamos de decir, en el pescado, y cualquier tipo de pescado, ya bien sea bacalao, atún, bonito, langostino, sardinas, etc., pues tienen un componente importante de proteínas. También las hay de origen vegetal, como por ejemplo las que tienen los cacahuetes, los plátanos, las habas secas, la lenteja, los garbanzos, etc. Y, por supuesto, las proteínas derivadas de los productos lácteos, pero en este caso también debemos consumirlos desnatados para que esa grasa mala no nos provoque elevación del colesterol LDL. ¿Dónde están las proteínas? Pues tenemos varios ejemplos, por ejemplo, pues la coliflor el 40%, el champiñón 38%, el pimentón 22%, la carne roja 26%, el pollo 23%, el huevo el 12%. ¿Y qué son los aminoácidos esenciales? Habíamos dicho que los aminoácidos son las partes que constituyen las proteínas y tenemos unos que son esenciales porque nuestro organismo no los puede fabricar y los tenemos que conseguir de la alimentación, como son la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la fenilamina, la treonina, el triptófano, la valina y la histidina. Por lo cual, es fundamental que la alimentación sea variable para poder conseguir este tipo de alimentos. Incluso la gente vegetariana tiene que mezclar determinados alimentos para conseguir todos estos aminoácidos esenciales. Entre ellos está, por ejemplo, decíamos la arginina, que estimula la función inmunológica al aumentar el número de leucocitos. También la fenilalanina tiene una habilidad única de bloquear ciertas enzimas como las encefalosinas en el sistema nervioso central. La histidina ayuda en la desintoxicación de metales pesados, a mejorar la respuesta inmunitaria, protege al organismo de daños por radiación. La isoleucina ayuda en la formación de tejido muscular y mantiene equilibrados los niveles de azúcar en sangre. La leucina se usa en el hígado, en el tejido adiposo, en el tejido muscular. Y vamos a pasar ya a los micronutrientes. Los micronutrientes trataremos inicialmente las vitaminas. Las vitaminas sirven para que tengamos pues unas reacciones químicas en nuestro cuerpo que son fundamentales. Su ausencia va a producir enfermedades por déficit vitamínico. Entonces hay dos tipos de vitaminas claramente diferenciados, que son las hidrosolubles y las liposolubles. Las primeras serían solubles en agua y las segundas en grasa. Entre los tipos de vitaminas tenemos, por ejemplo, los garbanzos, las lentejas, la espinaca, escarola, guisantes, alubias,
cereales, frutos secos, etcétera, etcétera. Todos estos alimentos contendrían vitamina tipo B9 o ácido fólico. Otras cosas como el germen de trigo, la carne, verduras, vitamina B6 o piridosina, y la cianocobalamida o vitamina B12 estarían derivados de la leche, huevos, hígado, carnes, pescado, etc. La vitamina A también la encontraríamos en el hígado, en las zanahorias, en el brócoli, las batatas, calabaza, lechuga, huevos, melocotones, mango, guisantes. La K en las verduras de hoja ancha, como la lechuga, la espinaca, el brócoli, el col de Bruselas, germen de trigo, aguacate, cereales. Algunas frutas como el kiwi, el plátano, productos de soja, algunos aceites vegetales. Y la vitamina E también la encontraríamos en verduras de hoja verde, en el brócoli, en las espinacas, el germen de trigo, en la levadura de cerveza. En general, como se habrán dado cuenta, las vitaminas suelen tener los nombres, las letras del abecedario, ese es el nombre que se les da, y hay una amplia variedad tanto de liposolubles como hidrosolubles, y son absolutamente necesarias, y las tenemos que tomar de los alimentos que están sin procesar, sin cocer. En el momento que los alimentos se tratan con temperatura, pierden las vitaminas, tanto si son liposolubles como hidrosolubles. Los minerales también son muy importantes y están en pequeñas cantidades, son micronutrientes y ayudan a diferentes procesos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, es conocido que el déficit de hierro produce anemia, o cuando hay insuficiencia renal aumenta el potasio. Estos son varios de los minerales, pero existen mucho más. El potasio, que está generalmente en todas las verduras, el cloruro sódico, que tiene sodio y está en la sal, y todos los productos necesitan, todos los seres vivos, sal para tener todas sus reacciones celulares, nerviosas, etc. El calcio que interviene en la formación de los huesos, en la coagulación sanguínea, en la transmisión de impulsos nerviosos, en la contracción muscular. Fósforo está en los pescados, en la carne roja, en legumbres. El calcio está en las algas, en los productos lácteos, las sardinas. El magnesio en el arroz, en el trigo, la avena. El hierro está en muchas partes de la carne, en la soja, en las lentejas, en los garbanzos, pan integral, algas, espinacas, mijo, avena. El flúor en pescados, en té, soja, pan. Magnesio en el té negro, cereales integrales, plátanos, soja, judía, remolacha. El cobre en alimentos como el cacao, cereales integrales, legumbres, queso, seta. Y el alimento que pensamos que es esencial para la vida, que es el agua. ¿Y por qué el agua es un alimento esencial? Porque es el principal componente de la sangre, de la linfa, es termorregulador de la temperatura corporal, para ello sudamos cuando queremos bajar la temperatura del cuerpo. Eliminamos las sustancias de desecho a través de la orina por medio del agua, y es el medio para la mayoría de las reacciones químicas. Entonces necesitamos unos requerimientos diarios que son en invierno más de 1,5 litros, que es lo que perdemos por la transpiración sin sudar y por el aliento. Dependiendo de las pérdidas, por supuesto, cuando se suda o se hace ejercicio y se respira más veces, pues los requerimientos son mayores. Vamos a hablar de algunos aspectos que tienen mucha relación con la nutrición y que tenemos que tener en cuenta. Probablemente muchos de ellos ustedes ya tienen conocimiento de ellos, pero merece la pena que lo recordemos, como por ejemplo el índice glucémico de los alimentos. Es la velocidad con que aumenta la glucosa en sangre después de ingerir los alimentos, y está influenciado por varios factores, como por ejemplo la forma de ingerir los alimentos, la velocidad de la ingestión, el método de cocción y procesamiento, el contenido de azúcar, el contenido de sal, el grado de madurez, por ejemplo, de la fruta. Aquí tenemos un ejemplo de la absorción de los alimentos, los que tienen paredes celulares con hidratos de carbono, como pueden ser las manzanas en la piel, o alguna fruta que está en conserva, como los melocotones en almíbar, que tienen azúcar en el almíbar, y además, al estar cocidos, se favorece la absorción. Y luego ya los jugos o zumos de fruta, que realmente la absorción es muchísimo más rápida porque todo el contenido está disuelto
en el agua y pasa más rápidamente a la sangre desde el intestino. Mientras más cocidas estén las verduras, disminuye la cantidad de fibra y aunque esta sea de poca cantidad de hidratos de carbono, como hemos dicho, se absorben también con mayor rapidez. ¿Qué tiempo tardan los diferentes nutrientes, hidratos de carbono, proteínas y grasas en convertirse en glucosa? Pues va a depender mucho del tipo de nutriente. Por ejemplo, los hidratos de carbono se convierten en glucosa entre el 90 y el 100% entre 15 y 90 minutos. Las proteínas tardan más. Se convierte en el 58% en glucosa cuando se necesita, por supuesto, si no se metabolizan primero los hidratos de carbono y las grasas, y tarda entre 3 y 4 horas en convertirse ese 58% en glucosa. Y las grasas entre el 10 y el 30% y duran varias horas. También interviene el vaciado gástrico, la velocidad con que se produce este vaciado, que hace que el estómago se vacíe de una forma más lenta, dando lugar a un incremento más lento de la glucosa en sangre. Entonces se vacía más lentamente cuando comemos fibra, cuando tomamos vegetales y cuando tomamos grasa o proteína. A la vez, si hacemos ejercicio o un ejercicio ligero mientras estamos haciendo la digestión, también esta digestión se va enlenteciendo. ¿Qué es el gasto energético basal? Es otro concepto que es muy importante, es la energía necesaria para mantener la vida en condiciones de ayuno, en reposo, con una temperatura externa adecuada, es decir, como si tuviéramos el cuerpo en ralentí. Y la mayor parte de ese gasto energético va a depender de nuestra masa muscular, es decir, cuando nosotros tenemos poca masa muscular, porque tenemos, por ejemplo, una obesidad sarcopénica en la que hemos perdido la masa muscular, vamos a quemar muy pocas calorías como gasto energético basal, es decir, en reposo, con lo cual vamos a necesitar mucha menor ingesta de calorías. Esto lo podemos demostrar en esta diapositiva en la que vemos, por ejemplo, por la edad, con una actividad media en un muchacho joven entre 16 y 19 años, con esa actividad media consumiría unas 3.000 calorías, en cambio una persona entre 60 y 70 años serían 2.400, es decir, 600 calorías menos por la edad, y esto se debe fundamentalmente a que a partir de los 35 años, si no se hace un ejercicio de resistencia, se va perdiendo la masa muscular. La dieta mediterránea ha sido por mucho tiempo y en base a diferentes estudios científicos la dieta que hemos recomendado para el enfermo cardiovascular. Pero la dieta mediterránea no es una dieta única, es un conjunto de dietas mediterráneas que están agrupadas por una filosofía de vida afín y propia de su gente, las gentes de las riberas del Mediterráneo y de la gente que ha tomado esta dieta como la suya. Y pues influye también otros aspectos como la cultura, la raza, la religión, la economía, la política. Por eso no podemos hablar de una dieta mediterránea única, pero sí de unas características comunes que tiene que tener esta dieta mediterránea de diferentes países, y es que sea baja en ácidos grasos saturados, alta en ácidos grasos monoinsaturados, balanceada en ácidos grasos poliinsaturados entre omega 3 y omega 6, baja en proteínas animales, rica en antioxidantes y rica en fibras. Entonces la dieta mediterránea es realmente una cultura, es un estilo de vida, no solamente es un patrón alimentario, y combina ingredientes de la agricultura local con recetas, formas de cocinar propias de cada lugar, comidas compartidas, celebraciones, tradiciones, y además con la práctica de ejercicio físico moderado. Y todo esto favorecido, por supuesto, por el clima que existe en las riberas del Mediterráneo, que es un clima benigno y que favorece este estilo de vida. Se caracteriza fundamentalmente por abundancia de vegetales crudos y también de cereales como los del pan, la pasta, el arroz, verduras, hortalizas, legumbres, frutos secos y, por supuesto, el empleo del aceite de oliva virgen extra como grasa principal, y también ahora mismo el aguacate, que también es una grasa que contiene una grasa monoinsaturada. Consumo moderado de pescado, marisco, aves de corral, productos lácteos desnatados, huevos, especialmente las claras, y pequeñas cantidades de carnes rojas. Y también aportes
restrictivos de vino, tinto y de algún tipo de cervezas. La dieta mediterránea es una dieta que realmente combina una cocina reposada, consumida tradicionalmente en compañía, sin prisas, compartiendo los platos y la conversación, sin ver la televisión, esto es un dato muy importante, y cuidando el entorno y el medio ambiente. Hemos dicho que también la actividad física, el clima benévolo, el hábito de la siesta, una siesta de 20 minutos, no más allá, contribuyen también a este estilo de vida mediterráneo. Se han hecho múltiples estudios, entre ellos comparando con diferentes tipos de dietas, como la dieta de Lyon, la supervivencia después de un infarto de miocardio, o de un ictus, o de una angina, o de un embolismo pulmonar, en pacientes que hacen la dieta mediterránea, y en todos los casos se ha visto un notable aumento de la supervivencia a favor de la dieta mediterránea. Las grasas de la dieta mediterránea, pues tiene que ser el 70% de ácido oleico, es decir, el de ácido de oliva, antioxidantes, vitamina C, D, A, compuestos fenólicos, la leupreína, flavonoides, catequinas y recomendaciones diarias que van también en función de las calorías. Recordemos lo que decíamos al principio, las calorías que puede tener un gramo de aceite son muy superiores a las de los hidratos de carbono, entonces hay que hacer cierto grado de restricción porque aunque tiene todos estos efectos beneficiosos, realmente también tiene muchas más calorías. Y por supuesto todo esto lo tenemos en el aceite de oliva virgen extra, comprensado en frío, porque en el momento que se calienta pierde todas las vitaminas y muchos del resto de los componentes. El jamón ibérico, que en nuestra cultura es algo muy habitual, pues tiene un perfil de grasas que no es favorable, igual que ocurre con el cordero y con la vaca, lo consideramos carnes rojas, por lo cual la alimentación no debe basarse en este tipo de grasas ni en este tipo de carnes, sino tomarlos de una forma muy casual. En cambio, los pescados se pueden tomar incluso diariamente, cualquier tipo de pescado, aves como el pollo o el pavo, también quitando la grasa que está en la piel, y los huevos, las claras. Las yemas, mi recomendación es que no se tomen, porque hoy día ya puede haber incluso productos que contienen solamente claras para utilizarlas de la forma que se considere más oportuna. De hecho, la clara solo se absorbe si está cocinada, en el intestino cruda no se absorbe. Cereales integrales y legumbres, pues realmente tienen una proporción también de proteínas importante y nos proporcionan pues las calorías que tienen los hidratos de carbono, pero tienen muchísimas más cosas. Tienen hierro, 100, carotenoides, vitaminas del complejo B, folatos, fitoestrógenos, fibra, fitoquímicos, pero tienen que ser todos estos cereales y estas legumbres crudos. En el momento que se cocinan, sube mucho la temperatura, perdemos todas las proteínas y muchos de otros de los productos que contienen. Verduras y hortalizas. En este caso pasa lo mismo, hay que comerlos, todos los que se puedan comer crudos, se deben comer crudos y contienen sobre todo fibra, que como veíamos en el video de la microbiota es fundamental para nuestro organismo, para mantener esa eubiosis. Los condimentos también tienen que ver por los aromas, por los sabores, por el vínculo que tienen con la comida, por sus efectos nutricionales como el que tienen los flavonoides. En ellos, por supuesto, no debemos hacer excesos en sal, incluso los hipertensos deben tener la sal reducida o evitarla. Frutos secos y semillas, pues contienen proteínas vegetales, vitaminas, minerales, antioxidantes y los podemos utilizar en postres, en dulces, en ensaladas, entre horas, y nos aportan todo esto que hemos hablado. Los lácteos, yogures, hemos visto en el apartado de la microbiota que los yogures son fundamentales, pero en nuestro caso, en el caso de los enfermos cardiovasculares, que estamos luchando en contra del colesterol malo, el colesterol LDL, los tenemos que consumir bajos en grasas. Constituyen pues una parte fundamental de los probióticos y de los prebióticos.
El vino tinto es una de las bebidas fundamentales. Consideramos por diferentes estudios que no se debería de tomar más de 5 copas de vino tinto a la semana y con ello conseguiríamos beneficios sin tener problemas. Hoy día se considera la nutrición como un aspecto importantísimo de la prevención cardiovascular. Y la comida debe tener dos funciones. Una función de satisfacción, para darnos satisfacción con los alimentos, para disfrutar los alimentos, y otra es una función en la que nos proporcione salud. Para conseguir esta salud, a través de la comida, tenemos que tomar pues, los alimentos que ya veíamos, los probióticos, los prebióticos, y también luego pues, hay productos que por sí mismos, como muchos tipos de vegetales, de nueces, frutos secos, frutas, pescado, nos aportan efectos antiinflamatorios, anticáncer y sobre todo efectos, en este caso los que más nos interesan, que son los que afectan a la prevención cardiovascular.